Hola María Isabel, ¿cómo andás? Bienvenida. Ubicate nomás, traete un banquito. Arrimate el banquito. Hola Miguel, buenas noches. Hola Laura, ¿qué decís Laura? ¿Qué tal Miguel? Salud. Espero que estemos todos bien. ¿Cómo estamos? Bien. Espero que nos estemos cuidando. Todo bien, bueno, me alegro mucho. ¿Qué haces, Laura? Salud. Salud. Salud, queridos. Hola Marcelo, bienvenido. Pasá derecho. Buscate un banquito y acércate. Hoy vamos a conversar un rato. Les traje un libro que es un libro de trabajo. Es un libro, uno de los pocos que escribo y subrayo y resalto. Es un libro sobre el cual trabajo. De esto habíamos hablado el otro día, ¿no es cierto? Habíamos hablado con Alejandro Cesario sobre el hecho de escribir los libros, de vivirlos, ¿no? Y quedamos de acuerdo con que a los libros había que agarrarlos y tener esa experiencia con el libro particular de escribirlo y de gozarlo. A los libros hay que gozarlos, porque bueno, son para eso, están para eso. Y este libro es uno de los pocos que me he animado a escribir y en los márgenes. Escribo en los márgenes, subrayo, con lápiz, a veces también con un resaltador. Hago asteriscos y esas cosas, ¿no?, que uno hace cuando le gusta alguna idea. Gracias por las flores, Gaby. Carita de cansada. Poquito. Buenas noches, Manuel. Bienvenido, querido. Hola, Marcelo. Marcelo Leite, ¿qué contás? ¿Qué decís, Manuel? Bienvenido. Entonces les contaba, este libro, este es el libro de trabajo, dificultades de la poesía, y es un libro que está formado por varios autores, por notas de distintos autores: Arduris, Anadón, Varela, Buti Ramírez, Edwards, Gras, Massín, Oterinio, Robino, Solina, Silvestre. Todos estos autores vinieron a formar este libro, Dificultades de la poesía, que son sus opiniones, lo que ellos creen que sucede cuando hacemos poesía, ¿no? Que cada uno tiene su punto de vista tan diferente, tan distinto. Eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Cada uno habla de poesía y cada uno tiene su propia experiencia haciendo poesía. Y cuando uno trata de explicar esa experiencia, ahí es donde surgen estos libros, ¿no? Hola Pablito, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás, Pablo? Entonces les voy a leer. No voy a hacer un picadito, no. Les voy a leer la nota. Les voy a mostrar para que vean que este es el libro de trabajo de verdad. Está todo escrito, subrayado. Miren que les muestro. Está escrito con ganas. Está subrayado, todo rayado, todo en los márgenes también escrito. Sí, este libro sí que lo vivo, ¿eh? Miren esto. Todo resaltado. Les voy a leer esta nota de Rodolfo Edwards, que llama a esta nota Contra la palabra chúcara. Ustedes van a escuchar ahora
ese tipo de ensayo sobre las dificultades de la poesía, su propia mirada y sus duendes, claro. ¿Cómo estás? Hermanito Marcelo, te envío un abrazo fuerte desde Montañita, Ecuador. Abrazo, abrazo Ecuador. Hola Silvio. Les voy a leer entonces de Rodolfo Edwards contra la palabra chúcara. No suelo asociar la dificultad con la práctica de la poesía. Para mí escribir poesía es un acto absolutamente natural, como caminar o comer, como mirar el cielo o abrir una canilla. El acto de escribir representa para mí una actividad fisiológica, nunca filosófica. La poesía me brota de las vísceras, me hierve en las venas, pugna por salir y hacerse verso, canción, línea en fuga, diatriba. Donde sí encuentro dificultades es al momento de leer poesía. Rara vez me gusta de verdad un poema. Todo es poesía menos la poesía, dijo alguna vez Nicanor Parra. Envidio a algunos de mis amigos que tienen una tremenda facilidad para disfrutar y detectar los valores formales de cualquier tipo de poesía, desde los textos más translúcidos a los más herméticos. Siempre encuentran algo, una punta, un trocito de diamante, entre chafalonías, un truco, fantasmas flotando en el vacío, dóciles ante la majestad del género y algunos de sus iluminados contribuyentes. Yo no puedo. Como los alcohólicos, busco frenéticamente el efecto de la bebida. No me gusta la bebida, sino lo que produce. Esa sensación que deja en el cuerpo, el cosquilleo que provoca un fondo blanco de ginebra, el lento embotamiento que sucede a varias copas de vino, o la alegría carioca de la cerveza. Nunca seré sommelier, ni siervo bueno y fiel de la poesía. Necesito la impresión en el alma, la marca, el chijetazo, el entusiasmo en el cuerpo, las estelas del cometa, la espuma de los días. Amo la poesía en tanto me emocione. Creo en el sagrado poder evocador de la palabra, en su mágica capacidad denotativa. Soy ansioso, quiero ya el efecto. Un efecto general, pleno, directo, energía, vigor, velocidad. Cuando siento en los labios la materialidad del lenguaje, me invade la misma sensación que a un albañil que agarra un fratacho, manos a la obra. A las palabras hay que domarlas, como a los caballos, o si no se desbocan. Interesante. Se hacen chúcaras en la tierra de nadie. Cuando escribo busco provocar algo en el lector, algo inmediato, un shock instantáneo, un electroshock verbal. Cross a la mandíbula, lo llamó Robert Barthes en el prólogo de Los lanzallamas. Sin experiencia vital, sin la dimensión afectiva, la poesía corre el riesgo de quedar en manos de sociólogos o simples noteros de la realidad, esos que transmiten la calle como espías extranjeros, visitantes, aves de paso, fríos bichos de ningún lugar. Ya hay demasiadas cosas en el casillero de los gases inertes para que también se agregue a la poesía. Compromiso. Nunca me pareció una mala palabra. Tantas veces
Me trataron de hacer odiar esa palabra en los cafetines de Corrientes. Los poetas comprometidos deberían casarse, citaban a Cortázar. La poesía de los 60 es una mierda, citaban no sé a quién. Si uno no se compromete con una idea, con una estética, aunque sea con un equipo de fútbol, se transforma en un tipito, en un subhombre. En estos tiempos express, algo que no pega enseguida pasa de largo como las piezas de un Tetris y se pierde para siempre en el mar de la nada. En una conferencia que dio en Buenos Aires hace unos cuantos años, en diciembre de 1985, el chileno Nicanor Parra comentó su relación con Neruda y ciertos anclajes de la poesía. Neruda representa la culminación del modernismo, la culminación de la alquimia de las palabras, que es el método baudelariano para recuperar la identidad perdida, porque ese es el problema. Para eso se escribe. Escribimos porque nos sentimos mal, porque queremos sentirnos bien. ¿Y cómo hacemos para sentirnos bien? A través de combinaciones felices de palabras. Le violín, fremit, camunco, culaflig, no sé francés. Disculpenme francés. Es un verso de Baudelaire en francés que no tengo idea qué dice. Estupendo, nos sentimos bien. Neruda llegó a su culminación, este método, diría yo. Pero también, evidentemente, hay que hacer algunas observaciones a este método. De lo contrario, la antipoesía no sería posible, y yo no tengo ningún inconveniente en admitir lo que efectivamente hice estas observaciones. Este método de la alquimia de las palabras es un método hipnótico. La propia poesía nerudiana me da la razón. Qué pura eres de sol o de noche caída. Qué triunfal, desmedida, tu órbita de blanco y tu pecho de pan, alto de clima. Tu corona de árboles negros, bien amada, huele a sombra y a precipitada fuga tiránica. Es una poesía hipnótica. Yo personalmente estoy por una poesía que produzca el efecto contrario. A mí no me interesa mandar a dormir al lector, sino lo que me interesa es despertarlo. Prefiero que un poema sea como un balde de agua fría que se echa en la cabeza del lector para concientizarlo antes que la poesía como droga. Ya seguimos. Salud. Los leo primero. No podés con tu genio. Salud, Manuel. ¿Cómo que no podés? Qué rico está el vino. Marcelo, yo intervine en esa colección del Doc. ¿Viste? Tengo otros más de esta colección del Doc. Espectacular. Tengo uno sobre sonetos. Tengo uno sobre sonetos. Tengo uno más también. Es una colección buenísima. Esa, la del verso libre, también la tengo, creo. Sí, la del verso libre la tengo. Me encanta Ediciones del Doc. Me encanta, soy fana. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Son amigos del lápiz blanco. Hola Juan, ¿qué decís, querido? Salute. Hola Dani, bienvenido. Hace un ratito estuvimos conversando. Aquí estamos de nuevo. Hola César. Buenas noches, Dani. Salud.
la poesía tiene ese efecto adormecedor, y no está mal tampoco, porque por esa musicalidad, la música calma a las fieras, ¿no? Es ese estado de disfrute y de relajación llevan, ¿no? a ese efecto que pareciera para dormir, pero no, a mí me encanta toda la poesía. Me encanta todo. No solamente me encanta la poesía que impacta, la poesía que despierta, la que cachetea, sino que también me gusta mucho esta poesía que se disfruta, que se goza, que se toma de a sorbitos, ¿no? Eh, Son distintos estilos y cada uno tiene su valor para mí. Yo me encanta, valoro toda la poesía, toda junta, toda. Salud, salud César, bienvenido querido. Toda la poesía tiene lugar. Así como todas las personas tenemos lugar. ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿No es cierto? El lugar de la verdad. Continuamos a Edward, ¿no es cierto? Continuamos leyendo a Rodolfo Edwards contra la palabra chúcara. Me interesan los poetas que trabajan con la verdad. Trabaja con la verdad el negro Celedonio Flores en Arrabal Salvaje. Barro, huecos, yuyales, latas viejas, recortes de la fábrica cercana, gallinas por las calles y las quejas del carro del frutero a la mañana. Fabriqueras, malandras, curdelones, un matón de verdad de cuando en cuando, la resaca social de 100 naciones, la miseria y la mugre vegetando. Trabaja con la verdad Nicolás Olivari, en esta bestia magnífica y peluda. Amo a esta bestia, a esta prostituta, autóctona y salvaje. Amo su olor a chaco, clavado en la calle Talcahuano, refugio de morconas y de ampones, viaducto picaresco de su amor que no pregunta, que no averigua las ideas políticas del cliente, ni su opinión sobre las dictaduras. Trabaja con la verdad Mario Jorge de Lelis cuando escribe Canto a los hombres del pan duro. Nacen, se reproducen, después mueren, de cobre son y el cobre los golpea. Llevan de cobre el corazón y la camisa, llevan de cobre las mujeres recias, llevan de cobre el ojo y los abuelos, de cobre son y suenan, nacen, se reproducen, después mueren. Fueron cadetes de la industria, albañiles de andamios, fabricantes de cosas inútiles, modernas, paladines del aire y del martillo. Tiene un espejito. ¡Salud! Estos poetas trabajan con la verdad. Viva toda la poesía. Salud, Pablito. Viva toda la poesía. Todas las voces. Que nos empapa de esa embriaguez de gozo al leer las prosas de cada inspiración. Gracias. Gracias. Mujeres así me hacen reivindicarme mujer. Gracias.
Ana María Tocaya, gracias. Hola Alicia, bienvenida querida. Hola Manuel, hola Dante. Salud por las mujeres. Por las mujeres en la poesía. Hace bastante tiempo que se impone una redefinición en profundo reseteado de la poesía, imprescindible para la sobrevivencia del género, para evitar su dilución en la hibridación discursiva y el cinismo paralizante, propios de la posmodernidad. Creo firmemente que en ese torbellino discursivo todavía la poesía puede hacerse oír. Para ello debe retomar sus orígenes juglarescos, claro, y ocupar los pocos espacios vacantes que dejan la televisión, el periodismo, el teatro y la música. En los descuidos de los otros lenguajes, la poesía debe entrometerse como un huésped inesperado. El gran desafío es la construcción de un estilo nuevo, un fresco stil novo, hecho de retazos verbales, de pedazos de realidad, de interrupciones. Un discurso sesgado por sonidos e imágenes populares, radios dentro de un taxi, conversaciones, gritos, timbres de celulares, explosiones inexplicables, vibraciones inauditas. A fines de la década del 50 del siglo pasado, Giuseppe Ungaretti analizaba el estado de la poesía en ese momento. 2 puntos. El fragmento, por lo tanto, debe definirse como ese trozo del discurso por ser, en sus efectos, poesía consumada. Empieza desde una interrupción y termina con interrupción. Desde ese momento la poesía indicaba ser únicamente angustia refrenada, marcada alarma entre 2 catástrofes. Nosotros, que nos percibimos los cambios de la realidad, por la excesiva celeridad con la cual se dan cuenta dentro y fuera de nosotros, salvo por mínimas partículas de fragmentos, no podemos, si todavía osarnos escribir poesía, sino recurrir a expresiones mutiladas. Nosotros, poetas de hoy, nos hemos dado cuenta de que nos queda por usar solamente un lenguaje destrozado, pero el más rico de indeterminación. Por ahora, solo la técnica del fragmento ha aportado soluciones positivas del lenguaje a la poesía de hoy. La intensificación, la dilatación, la multiplicación de los valores semánticos de la palabra para llevarla a superarse en un acto de poesía es, en el intento de conseguir de parte del poeta, la concentración de toda la realidad en una partícula que le ha sido posible percibir. La única técnica, repito, que le queda al poeta. De la condición inestable de la práctica de la poesía en la contemporaneidad e invita a una revisión del género, impulsa un nuevo parámetro, reclama un urgente cambio de aire y una adaptación formal del género a las nuevas circunstancias. Y me parece que esto es interesante. Les voy a leer esto que es interesante, música y concepto, y me parece que les voy a leer todo, ya que estamos. No sé si usted tiene algo que hacer, yo tengo un ratito, yo les leo. Yo tengo un rato. Hola Fer, querido, bienvenido. Salud. Gracias a vos por estar ahí, Leandro. ¿Qué decís, Fer? El grito de la multitud. Un lenguaje destrozado, ¿viste? Qué lindo. Está interesante, ahora se va a poner interesante también. Hola, escritos estrellados, bienvenido. Está bueno. Ahora se va a poner interesante. Música y concepto. Astor Piazzolla logró reproducir en su música los trinos urbanos. Magistralmente tradujo el lenguaje musical, un
inventario de sensaciones, el chirriar de una frenada, los bocinazos de la hora pico, la marcha alocada y los silencios de una ciudad infinita. Nadie interpretó así el alma de Buenos Aires. A la poesía le corresponden desafíos similares. Traducir poniendo en pequeños envases situaciones humanas, jibarizadas, recuerdos de viaje, postales de la experiencia, recuperando así la función social que alguna vez tuvo la poesía, antes de ser confinada a los laboratorios de la lengua. En los albores del siglo XX, el poeta brasileño Manuel Bandeira manifestó su descontento con cierta poesía reinante. Así decía: estoy harto del lirismo comedido, del lirismo bien educado, del lirismo empleado público, con libro de asistencia, expediente protocolo y manifestaciones de aprecio al señor director. Abajo los puristas. Todas las palabras, sobre todo los barbarismos universales, todas las construcciones, sobre todo la sintaxis, decepción, todos los ritmos, sobre todo los innumerables. Estoy harto del lirismo sentimentaloide, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo obsecuente, con todo menos consigo mismo. No quiero saber nada más del lirismo, que no es liberación. El lirismo que no es liberación. En este poema manifestó Bandeira, plantea un tema medular, la libertad de la creación. Para mí la libertad es el valor supremo que tiene implícita toda creación artística. Yo escribo lo que se me canta, no tengo que rendirle cuentas a nadie, como sí tengo que hacerlo en otros ámbitos de la realidad. Cuando escribo soy libre. Soy romántico en toda la extensión del término. Soy devoto de la efusión lírica y el derroche sentimental. Levanto la antorcha donde ondea la llama votiva de la esperanza y el júbilo. Percibo que muchos colegas se sienten incómodos y molestos ante la libertad. Todo el tiempo necesitan reglas. Reclaman una preceptiva, una orden, límites, duración estricta, como en esas oficinas de los cuentos de Roberto Mariani. Horas, minutos, segundos, pulgares en alto. ¿Tiene algo de malo que exista la poesía, la mala poesía, la escritura mala, la defección poética? La buena poesía puede convivir con la mala poesía, como en el mundo conviven la belleza y la fealdad. Cuando se quiere descalificar a un poeta, se dice que su poesía es demasiado banal. ¿Acaso no convivimos con lo banal la mayor parte del día? Vuelvo al prólogo de Los lanzallamas. Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes leen correctos miembros de sus familias. Hay que saber aceptar la posibilidad de un bandeo, de un error. Un poema fallido no debe generar culpa. No hay mal que por bien no venga, y vendrán poemas mejores. No se puede ser brillante todo el tiempo. No hay que ser brillante todo el tiempo. En un país de caníbales y espartanos, la perfección es una forma de la malicia. En estos tiempos de entronización de una cultura globalizada y digital, de la sofisticación del arte de la guerra, del arte de matar, en estos tiempos de profundización de las brechas sociales, de la violencia y la locura humanas, ¿qué importancia puede tener los poemas malos? Déjalos ser, déjalos correr, todos tienen derecho a un lugar en el sol. A veces prefiero un poema mal escrito, pero que muestra un apetito de verdad, un cachito de belleza, un versito feliz, como Luciérnaga Baby, que esos poemas peinados a la gomina, con el guardapolvo almidonado, listos para sentarse en el regazo
de la crítica, aburridos, como un empate de Ferro y de Platense, 0-0. Como un empate de Racing y de Platense, 0-0. Salud. Yo prefiero un poema desprolijo, desfachatado, pero que tenga esa llamita, que tenga esa emoción, se está gestando ahí en el subsuelo, eso. Y no un poema correcto, un poema bien escrito, un poema prolijo, que no me lleva a ningún lado. En definitiva, el poema tiene que perseguir esa búsqueda, ese misterio, esa pregunta. Tiene que generar, tiene que movilizar, tiene que mostrarme una verdad. Y a veces, el escritor por ahí no encuentra la manera ideal, ¿no es cierto?, para decir esto que quiere decir. Entonces en ese intento por ahí se tropieza o por ahí cuando dobla muerde el cordón, pero ¿qué importa? Está llegando. Y el siguiente seguramente va a ser mejor. Porque siempre el camino es hacia arriba, siempre es hacia adelante, siempre hay mejoría. Celebro ese poema mal escrito, pero que dice algo, que entrega un secreto. Ese lo celebro. Acá estoy de acuerdo con Edwards. Y ahora no sé hasta dónde leí. Un versito feliz, como Luciérnaga Baby, claro. Que sea un cachorrito de poema, ¿qué me importa? Claro, totalmente, que no sea aburrido como un empate, ¿no? A propósito de la situación de la poesía en la década del 70, así opinaba César Menéndez Moreno. Las estadísticas enseñan que el 50% del lenguaje diario consta de 79 palabras. ¿Qué eco puede encontrar entonces la desmedida preocupación de los escritores por una precisión tan rigurosa que parece resolverse en una vaga imprecisión o aproximada incoherencia? La estadística muestra también que de los 2.700 millones de habitantes del mundo, más de 1.000 millones son analfabetos. ¿Qué puede significar la vanguardia y sus complejidades para estos millones de seres que no advierten ningún significado en la más elemental escritura? Esta evaluación de Fernández Moreno no ha perdido actualidad. Se resignifica en el tiempo que nos toca. A un buen poema hay que montarlo a pelo. ¡Oh! Hay que montarlo a pelo. Se deben sentir los ritmos, las palpitaciones, los sonidos que bajan y suben de tonalidades, los pies deben caminar descalzos por el suelo lleno de esos versos largos, medianos o mínimos que se esparcen desparejos como la vida. A una vida chueca corresponden poemas chuecos. Hay que mirarse un poco al espejo. Un buen poema es un organismo vivo, un artefacto luminoso y decidor, flexible y camaleónico, un saltimbanqui, un clown, un pulpo imprevisible, una sorpresa, un susto para curar el hipo de los amargos. En el prólogo a la segunda edición de Argentino hasta la muerte, de 1967, César Fernández Moreno reflexionaba: hay una manera de la poesía
en que las palabras tienden a juntarse como diamantes. Hay otra manera en que tienden a juntarse como barro. A esta segunda pertenece la que he intentado en este libro, poesía de la gruesa, de grano grueso, como las fotos de los diarios. Se trata de otra medida, en el sentido estricto de la palabra, menos densidad poética por palabra. Cansado de cerrar la entrada a la razón en la poesía, decidí abrirle las compuertas que se diera el gusto. Al hacerlo, se me colaron también otros elementos, la más desatendida vida cotidiana, la deliberada inmusicalidad, los chistes verbales, las expresiones en idioma extranjero, el lenguaje popular y el publicitario, tanto como el jurídico, las citas en el texto, las onomatopeyas, las notas aclaratorias. Creo que Fernández Moreno siempre tuvo una cabal conciencia de lo que estaba escribiendo. Advirtió, como nadie, que los tiempos estaban cambiando, que la poesía estaba a punto de convertirse en una lengua muerta. Si la gente quería zafar de la agonía, debía contaminar los recursos. Por eso sus poemas hoy siguen luciendo como ropa nueva. La poesía no es solamente un engendro de las avaricias de la inteligencia, también puede ser una forma de oración. Claro, ahí está el tema. Puede ser una oración, una plegaria que se dice a coro, un acto que rebasa al individuo y se derrama gentilmente sobre los otros. Me encantó. Hay que echar mucho vino en las copas. Hay que dejar que el vino caiga sobre el mantel y manche el inmaculado blanco de la tertulia. Sobre manteles manchados siempre se escribió la mejor poesía. La poesía tiene que ser justamente eso, un cuerpito gentil caminando entre la gente, saludando de lejos y de cerca con mano amistosa y corazón caliente. El canto con sentido, entendimiento y razón es algo que encuentro cada vez menos. Solo veo perros casi mudos, chumbando tenues ladridos sin convicción. Pareciera que las voces quedaron enredadas en las gargantas como algas submarinas y solo quedó un eco inteligible y triste. Lo deceptivo recorre los textos como las huellas de una babosa. La ingrata yunta de amargura y poesía ha producido un oscuro veneno que reinfecta un cuerpo social ya enfermo. Y voy a recurrir a una frase muy transitada últimamente, pero que viene al caso. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Esto lo dijo Arturo Jaureche. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Hay que correrse de la tristeza urgente. Y esa es la función de la poesía en los pueblos. La poesía va a liberar, la poesía, ¿qué es lo que cómo va a salvar la poesía? ¿Qué va a hacer la poesía? ¡Eso! La poesía coloca al ser humano en ese lugar de coraje, de amor. Y ahí es cuando el cambio es posible. ¿Cómo la poesía va a cambiar al mundo? Hay estos poetas que están diciendo poesía, ¿cómo van a cambiar el mundo? No es que van a cambiar el mundo los poetas, va a cambiar el mundo la poesía cuando caiga sobre el pueblo y ahí florezca ese estado de ánimo maravilloso, esa altura, esa búsqueda. Porque la poesía viene a ser el motor del pueblo. Es la nafta, le echamos nafta al pueblo con la poesía. Porque le da bienestar, porque lo que quieren hacer con los pueblos
es entristecerlos, desmoralizarlos, porque así se debilitan. Son un trapito, cualquiera hace lo que quiere con la gente. Si total están todos desmoralizados. La poesía viene a fortalecer el espíritu. Ahí es cuando la poesía salva al mundo. Porque trabaja para el bien, trabaja para el amor, trabaja para el lado de los buenos. Por eso no les conviene que haya poesía, no les conviene a algunos que haya poetas. ¿Recuerdan un tiempo muy oscuro de nuestro país en el que se llevaban a los poetas? ¿Lo recuerdan? ¿Qué mal podían hacer? Justamente eso. Esa era la amenaza. Esa era la amenaza. La poesía es fuerte. Lo que sucede es que el pueblo tiene que descubrirlo. Me emocioné un poco, perdón. me, me emocioné un poco. Vuelvo hacia atrás, así los leo. ¿Qué haces, Marito? ¿Cómo andás, negrito? Salud. Salud, Dani. Bienvenido, negrito. Eduardo Montejopia, querido, te abrazo. Viernes, noche de rock y de la bella Ana Maidana. Gracias. Tremenda explosión, me siento identificado. Saludos, mi poeta. Bueno, me alegro muchísimo, querido. Aplauso, Pablito. Leandro, la perfección es una forma de la malicia, tremendo y a la vez sublime. Sí, tremendo, ¿eh? Y ese es el mal de querer perseguir esa perfección que... Ahí perdemos energía, el Pepe. Tenemos que colocar nuestra energía en el bienestar, ahí, la potencia. Tenemos que echarle nafta para que ande. Marcelo, la verdad del poema es a veces la mentira o la ficción. Sos muy buena lectora. Gracias, querido. Un poema es una piedra que flota. Edward deriva de Parra en forma directa en su coloquialidad. Sí, muy influenciado. Y lo cita varias veces acá. Sí, sí. Como la del Ginsberg. Muy bueno, Manuel, sí. Carlos, bienvenido, querido. La visión de los poetas es la lectura del mañana. El pensamiento es un arma. Sí, la poesía salva, construye, unifica, es el puente entre las personas. La poesía me da vida. Sí. Qué lindo, María Elisa. María Isabel, María Elisa te bauticé. Marcelo, pero si suprimís el dolor, suprimís gran parte de la poesía. La fuerza de la poesía no es siempre como la de Whitman y la poesía. Yo no digo que hay que suprimir el dolor. No, no dije eso. No se puede evitar el dolor. Pasión, le dicen Ana, sí. Me monto el pingo, Manuel. De Paco Urondo no es precisamente alegre. No, no existe la perfección poética, no. Me monto el pingo, Manuel. Y ahora no sé dónde había quedado. La frase de Jaureche. La relación entre la música y el concepto se suele tomar problemática. Cuando el concepto gobierna a la música hasta combinarla a una aburrida opacidad, resultan poemas densos,
como si una gruesa capa de sarro impidiera ver el fondo. En otras ocasiones, la entonación del verso, su música, interviene el concepto de tal manera que lo que único que se escucha es un tilín tilín, que hace olvidar lo que hay adentro. Dentro de un pan con mucha miga, la feta de fiambre ni se nota. Estoy persuadido que un buen poema tiene que ser transparente como el agua clara. Se tiene que ver el fondo, con pececitos y todo. Quiero lograr esto de uno y del otro lado del mostrador, como autor y como lector. Es mi gran sueño y sigo soñando, como todo buen romántico, aunque vengan degollando. ¡Salud! Aunque vengan degollando. Sí, hay que seguir soñando aunque vengan degollando. Me gustó mucho compartir con ustedes esta nota de Contra la palabra chúcara, que se encuentra en Dificultades de la Poesía de Ediciones del DOC. Es un librito hermosísimo. Yo lo rayoneé todo, lo escribí todo por todos lados. Me encantó disfrutar con ustedes esta noche. Conversamos un poquito sobre la poesía. Y Marcelo, no digo que la poesía surge de temas felices. Yo lo que digo es que el sentido de la poesía, el para qué de la poesía es justamente fortalecer el espíritu, instruirlo. El que escucha poesía, algo le pasa, no es el mismo, algo sucede ahí, toma otra altura. La poesía puede venir de distintos temas, no siempre son felices. Y también otra de las funciones de la poesía es transformar el dolor en belleza. Esto que me dolía lo expulso y ahora hice algo bello. Ahora es belleza. Ese es el efecto que tiene sobre el poeta, pero a lo que también sana y también cura. Porque el que escucha esa poesía y se siente tocado, con una fibra ahí, tal vez la misma fibra dañada, ¿no? Y hay un eco ahí, una resonancia más allá de la poesía en sí misma, más allá de la palabra en sí misma, porque la palabra tiene su musicalidad y tiene su magia, más allá del significante que le otorgamos, ¿no? Lo que quiero decir es que los pueblos merecen poesía. ¿Por qué fueron una amenaza entonces? ¿Por qué los quisieron eliminar? Porque es un arma muy potente. Es un arma muy potente. Entonces, si somos conscientes de esto, tenemos que brindar la poesía. Tenemos que darla. Tenemos que regarla por todos lados, todo el tiempo. Nos encontramos mañana. Está bien. Salud, me queda nada, una gotita. Riquísimo el vino que compartimos hoy. Nos encontramos mañana después de las 23.
y vamos a ver qué leemos. Vamos a leer algo. Vamos a descansar. Salute. Hasta mañana. Se portan bien. Se abrigan. Salud. Se transforma. Se sublima. Sí. Qué lindo. Buen descanso, Alicia. Hasta mañana. La poesía es pueblo. La belleza es el fin de la poesía y por más terrible que sea, nos deja en un estado de bienestar, de regocijo. Exactamente. Exactamente, Marcelo. Sí, sí. Abrazote, María Isabel. Chau, Laurita, gracias por estar ahí. Un arma cargada de futuro. Sí. Sí, sí. Vamos a descansar. Vamos a la camuchis. Hasta mañana.